Dejo entrar acá al compañero. Y entonces, primero que nada, buen día a todos y a todas, ¿cierto? A quienes vienen ingresando hace poquito, a quienes ya me habían ingresado dentro de la hora, ¿cierto? Espero que sea para todos un excelente inicio de semana, ¿cierto? Un lindo día lunes, independiente que sea lunes, ¿sí? Pero qué mejor, pues con matemáticas, partir, ¿cierto? Aunque varios estén haciendo caretas, no, qué lata, no, mentira. Matemáticas es súper sencillito. Ya, entonces, como les decía, chiquillos, lo que vamos a hacer es la búsqueda de la función inversa. Puedo dar una exponencial, usted busca la inversa de la logarítmica. Puedo dar una logarítmica, bien digo, y usted buscaría la función inversa que vendría a ser una función exponencial. Ya recordando los pasos anteriores que hemos hecho. Quiero partir con primero la logarítmica, no recuerdo si partimos bien con ella, ya, pero quiero partir primero con la logarítmica y después pasaríamos con la exponencial. Para ello entonces me procedo a cambiar camarita, espérenme un segundo. Ya, aquí sí, ¿cierto? Entonces, si en algún momento se me escucha mal, no se ve bien, por favor, activa el micrófono, me dice, profe, ¿sabe qué? No se está viendo bien. Y vemos cómo lo arreglamos, ¿ya? Entonces, chiquillos, chiquillas, lo que vamos a hacer es funciones logarítmicas exponencial, hallar la inversa de alguna dada, ¿cierto? Por lo tanto, el primer ejercicio podría ser hallar la función inversa de la siguiente función. ¿Ya? Entonces yo voy a anotar, por ejemplo, acá un f de x es igual. A ver, vamos a trabajar con 2 por logaritmo en base 3 de x más 1 más 4. ¿Ya? Entonces, primero que nada, chiquillos y chiquillas, lo que tenemos que hacer acá es determinar el dominio de esta función. ¿Ya? Porque recuerda que al final también nosotros buscamos el dominio del recorrido tanto de una función como de la otra. ¿Cierto? Para ello, entonces, el dominio recuerda que hace referencia a lo que es los x, si hay restricciones para el x. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el dominio de la función x, es decir, preguntar si hay restricciones para x, ¿cierto? Y en este caso sí hay restricciones para x, ¿por qué? Porque el x está en el argumento de una expresión logarítmica. ¿Y qué va a pasar? Que todo el argumento de esta expresión logarítmica, es decir, todo lo que está dentro de este paréntesis, tiene que ser mayor que 0 siempre. Siempre, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que decir de que x más 1 tiene que ser mayor que 0. Recuerda eso, ¿por qué? Porque están dentro de lo que es el argumento, ¿cierto? Y recuerda que los logaritmos te dice que el argumento tiene que ser un número positivo, es decir, mayor que 0. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor del argumento, en este caso el x más 1, y lo van a aprieta arribita, debiese decir como vista del hablante, ¿sí? Para que pueda ver como la única imagen acá, ¿sí? Ahí me dice si puedo verlo. Y ahora Arribita, sí. ya, súper, genial, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chiquillos? Insisto, vamos a buscar el dominio de la función, y eso, ¿qué quiere decir? Las restricciones para x, si es que el x tiene restricción o no. Y en efecto, el x sí tiene restricción, redundo en esto, ¿por qué? Porque el x está presente en el argumento de una función logarítmica. Y aunque no fuese una función logarítmica, el x está en el argumento, y tú sabes que todo el argumento tiene que ser mayor que 0, ¿ya? Respecto a los logaritmos que también trabajamos en PSU. Por lo tanto, toda esta expresión que tú ves acá, es decir, todo el x más 1 tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que despejar el x. Por lo tanto, ese 1 que está sumando, mejor lo dejamos acá restando, ¿cierto? Y nos quedaría entonces como x mayor que 0 menos 1, ¿cierto? Porque el 1 que está sumando pasa al otro lado restando. Y de esa forma llegamos a que x es mayor que menos 1, ¿sí? Porque 0 menos 1 sigue siendo menos 1. Ya, pero esto, chiquillos y chiquillas, ¿qué significa? ¿Cómo nosotros podemos expresar el dominio? Bueno, yo siempre lo invito a hacer lo que es una recta numérica, ¿ya? Si el x es mayor que 1, o sea, perdón, el x es mayor que menos 1, aquí se me distorsiona un poquito, ahí sí.
Si x es mayor que menos 1, entonces tú ubicas el menos 1 y te dice x mayor, ¿cierto? Recuerda que este simbolito, Pac-Man come hacia el número mayor, es decir, en este caso es el x. Los mayores que el menos 1 siempre están hacia la derecha, es decir, hacia acá, ¿cierto? Y pueden seguir subiendo hacia el infinito. Pero ¿qué pasa de que el x es un mayor estricto? Por lo tanto, nosotros no vamos a contar al menos 1, es decir, nuestro límite, por así decirlo, va a ser el menos 1, pero no lo vas a contar, porque es únicamente mayor. ¿Qué pasa? Porque si el x fuese menos 1, el menos 1 no es mayor que el menos 1, son iguales, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a expresar que nos sirven todos estos valores de acá? Tú partes desde el menos 1 y fíjate que estás yendo hacia el infinito positivo, ¿cierto? Hacia la derecha. Por lo tanto, el infinito siempre lo tienes que dejar con corchete abierto, y acá tienes que ver si el menos 1 va a ser con corchete abierto o con corchete cerrado, ¿cierto? En este caso también va a ser con corchete abierto, es decir, apuntando hacia afuera. ¿Por qué? Porque no estás contando el menos 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que el dominio de tu función f, en este caso, va a ir desde el menos 1 hacia el infinito positivo, pero ojo, que no estás contando el menos 1, ¿por qué? Porque el corchete es hacia afuera. ¿Qué hubiese pasado si el corchete es hacia adentro, es decir, las patitas apuntan hacia el menos 1? Quiere decir de que esto hubiese sido mayor o igual, es decir, contarías al menos 1. ¿Ya? Pero en este caso, como no lo cuentas, por así decirlo, lo ignoras. Es decir, partes de un valor muy vecino al menos 1 y te vas hacia el infinito positivo. Esa es la restricción para nuestra función. ¿Ya? Es el primer paso. ¿Ya? Por último, coloquemos acá como ejercicio. Entonces, el primer paso es ver si hay restricciones para x. En este caso, es determinar básicamente el dominio. El paso número 2 es jugar con la función. Si tú tienes en la función f de x es igual a 2 por logaritmo de 3 de x más 1 más 4, tú este f de x, sea f de x, g de x, h de x, lo que tú quieras, trabájalo con un y, ¿ya? Y lo otro, lo demás, lo transcribes. Pero antes de seguir, quiero hacer una pausa acá porque no les pregunté. Respecto a las restricciones para x, chiquillos, es decir, determinar el dominio de la función logarítmica, ¿se entiende cómo podemos determinar y hallar esta expresión en intervalo? ¿O hay alguien que tenga aquí alguna duda? Ya, tengo 2 deditos hacia arriba, pero somos más de 2 personas, ¿cierto? ¿Qué me dicen los demás, chiquillos, chiquillas? ¿Estamos bien? ¿Seguros, seguras? Porque, insisto, el primer paso que hicimos, chiquillos, fue simplemente determinar el dominio de la función. Y el dominio de la función tienes que ver si hay restricciones para ello. Como el x acá está en una expresión logarítmica donde está en el argumento, aquí toda la expresión del argumento tiene que ser mayor. ¿Ya? Solo tenéis que mirar la situación que está. Perfecto. Nadie se lo pensaba y seguramente que mucha gente. Entonces, seguimos. Estaba comentándole entonces que vamos a buscar la función inversa, ¿cierto? Por lo tanto, tomas toda tu función, pero en vez de tomar el f de x, siempre déjalo en un y, ya sea f de x, g de x, lo que tú quieras. ¿Y cuál es la idea acá? La idea es despejar x, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo despejamos el x si está en el argumento? Lo primero que haces es destacar solo la expresión del logaritmo, es decir, esta expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú tengas esta expresión solita, después podríamos hacer alguna maniobra que nos ayudaría. Pero ¿por qué yo siempre les digo, destaquen solamente el logaritmo con el argumento y su base, y ningún otro valor? Porque esos valores que tú tienes aquí, que no están considerados, tienes que dejarlo a la izquierda, tienes que pasarlo hacia la izquierda. Entonces, el primero que siempre tú tienes que pasar, y por favor ojo con esto, es si estás sumando o restando. ¿Ya? No pases de inmediato la multiplicación como una división, todavía no. Primero tienes que pasar esta expresión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta en teoría no es parte del logaritmo. Este sí es parte del logaritmo todavía. ¿Ya? Pero, como es parte del logaritmo, tú tienes que eliminar primero los que no son parte todavía del logaritmo, y en este caso tienes un más 4. Entonces, ¿cómo pasamos el más 4 al otro lado? Restando, ¿cierto? Entonces tendríamos y menos 4, voy a escribirlo abajo, perdón, y menos 4 es igual a 2 por logaritmo en base 3 de x más 1, ¿cierto? Entonces, lo único que hicimos, insisto, es pasar ese 4 que está positivo, restando al lado izquierdo. Y ahora vuelves a destacar si quieres la expresión, porque tú necesitas solamente la expresión logaritmo.
Por lo tanto, aquí sí, tú puedes pasar el 2. Este 2 que está multiplicando a todo tu logaritmo, podría pasar ahora dividiendo, ¿cierto? Con la operación inversa. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Y menos 4 sobre 2 es igual al logaritmo de x más 1 en base 3. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en un principio, es decir, vamos a despejar el valor del x. ¿Ya? Entonces, ¿qué sigue? Nosotros aquí aplicaríamos quizás la definición de logaritmo. ¿Ya? Y de paso la voy a recordar porque también lo habíamos hecho la vez anterior. La tenía aquí. ¿Cierto? Tú tienes un logaritmo de algo en base b es igual a c. ¿Cierto? Y ahí habíamos hecho el ejemplo, por así decirlo, logaritmo de 8 en base 2, tú sabes que es 3. ¿Por qué? Porque si a la base 2 tú lo elevas al resultado, eso te estaría dando el valor de tu argumento. ¿Y por qué vamos a hacer eso, chiquillos, chiquillas? Porque fíjate de que si acá el 8, que es argumento, lo pasamos a esta conversión, el 8 ya no tendría el logaritmo. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? De que este sería nuestro 8, porque está en el argumento. Pero si nosotros hacemos la conversión respectiva a lo que es su exponencial, nos quedaría el x más 1 sin el logaritmo. ¿Y eso qué quiere decir? Que acá tú tienes un logaritmo cuyo argumento es este, la base es esto, y el resultado es esto. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Ya digamos que este es un A, o no, perdón, este era un C, acá tenemos el logaritmo de A en base B es igual a C. Su conversión es la siguiente, la base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Ya quién es mi base acá? El 3. 3. ¿Quién es C? El resultado, y en este caso es el I menos 4 partido en 2. ¿Sí? ¿Y quién es el A? En este caso vendría a ser mi argumento, es decir, es igual a x más 1. Y si te fijas, así entonces hacemos la conversión, hallando entonces la exponencial. ¿Y cuál es la gracia? De que ahora el x te queda en una función lineal, ya no está dentro de lo que es el logaritmo. Entonces, para mí, chiquillos, es fundamental que ustedes entiendan esta conversión. ¿Sí? Que insisto, vas a tener un logaritmo donde tienes un argumento, tienes una base y eso es igual a algún resultado. Su conversión va a ser la base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Ya? Pero ¿cómo nosotros lo vamos a traducir en nuestro ejercicio? Bueno, la base, ¿cierto? Que en este caso es b, es decir, 3, elevado al resultado, que en este caso vendría a ser todo lo que nosotros tenemos acá, es igual al argumento. Y el argumento en este caso es x más 1. ¿Sí? Entonces, aquí, chiquillos, chiquillas, yo les pregunto, ¿se comprende cómo nosotros podemos hacer esta conversión? ¿O hay dificultades de cómo la estaríamos haciendo? ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿Seguras? Porque si no, por último lo vemos con otro método. Y lo van a, dígame. Es que más o menos, como que igual me enredé un poco. Ya, perfecto. No te preocupes, mira. A ver, ¿cómo lo haríamos? Lo vamos a reescribir acá al otro lado. Tenemos y menos 4 partido en 2 es igual al logaritmo en base 3 de x más 1. Ya, aquí, atención, porque mira, insisto, si con este método no nos sale, podemos ver otra forma, ¿ya? Pero la idea es que nos quedemos con 1. Entonces, mira, y lo van a, tenemos lo siguiente, ¿ya? Que esto, en verdad, como es una igualdad, podríamos mejor escribir el logaritmo en la izquierda y el resultado a la derecha y sigue siendo lo mismo, ¿sí? Ya, lo único que dice es que, por ejemplo, si B es igual a A, es lo mismo que decir que A es igual a B, como que los cambié, ¿ya? Nada más que eso. Entonces, en vez de tener eso, mejor dejémoslo así. Insisto, lo único que hice fue cambiarlo. Si tú tienes, por ejemplo, logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3, tú sabes que el resultado de este logaritmo es igual a 3, ¿por qué? Porque la base 2
cuando se eleva el resultado que tú me diste, tiene que darte igual a lo que es tu argumento, que en este caso es el 8. Hagamos lo mismo, pero ahora con la expresión de arriba, ¿ya? Es decir, y fíjate en lo siguiente, ¿sabes que el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3? ¿Por qué? Porque la base 2 lo escribes como base. ¿A quién es nuestra base acá? En este caso es el 3. Si el 2 tú le elevabas al resultado, te da el argumento. Entonces, si a la base tú lo elevas a todo el resultado, te estaría dando igual a quién? Al argumento. Y en este caso, ¿quién vendría a ser nuestro argumento? Vendría a ser el x más 1. ¿Ya? Insisto, nosotros lo que podríamos hacer quizás es como esta correspondencia, ¿ya? En donde, claro, sabes que el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3, ¿por qué? Porque cuando tú tienes 2 elevado a 3, te estaría dando 8. Ya, pero ¿quién es mi 2? ¿Quién es mi base? Acá en este caso el 3. Por lo tanto, si antes mi base acá era 2 porque es la base del logaritmo, entonces en este caso la base 3 va a ser la base de mi exponencial. Aquí tiene que ir elevado al resultado del logaritmo. Pero en este caso el resultado del logaritmo, ¿quién es? El y menos 4 partido en 2. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? En este caso, al argumento. ¿Y quién es mi argumento en este caso? El x más 1. ¿Ya? Si esa conversión les queda claro, créanme que ya tienen el 80% o el 85% del ejercicio hecho. ¿Ya? Pero aquí quiero volver a preguntar si es que de verdad se entiende con este método o quizás vemos otro de inmediato. ¿Le queda clarito o vemos otro método? ¿Qué me dice? Y quizás no solo Milovana, quizás otra persona más que se haya quizás enredado. Milovana, cuénteme. ¿Se comprende con esto? Pero séame súper sincera, no porque queramos ahorrar tiempo, me va a decir que sí. ¿Ya? ¿Se comprende o vemos otro ejemplo? ¿O vemos con otro método, bien digo? No, sí, sí se comprende. ¿Segura, segura? Sí. Ya, súper. Es que de verdad a mí me interesa que no me estén diciendo que sí por solamente cumplir y que no perdamos más tiempo. De verdad. ¿Ya? Pero ya, si me dice que entiende, perfecto, y yo alcancé a ver como 3 o 4 deditos hacia arriba. Pero ¿qué pasa con los demás chiquillos? ¿Se comprende cómo hacemos esta conversión de logaritmo, cierto? Ya, perfecto. Ya, súper chiquillos. Agradezco entonces esa sinceridad. Y entonces me devuelvo el ejercicio. Clarinete. Clarito, clarito. Ya, entonces, lo que hicimos, chiquillos, entonces, fue lo siguiente, que cuando llegábamos a esta expresión, nosotros lo convertíamos, ¿cierto?, a una exponencial. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con esa exponencial? Terminar de despejar x, porque ese es nuestro fin, despejar el x. Pero acá fíjate que el x le están sumando. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese más 1? Pasar restándolo al otro lado. Y de esa forma me quedaría 3 elevado a y menos 4 partido en 2, menos 1 es igual a x. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vemos acá, chiquillos, chiquillas? Vamos a preguntarnos si es que el y tiene restricciones. Cuando ya logras despejar el x, te preguntas ahora si es que y tiene restricciones. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El y tiene algún valor prohibido que no pueda tomar? ¿O puede tomar todos los valores que quiera? ¿Qué me dicen? Aquí me gustaría escucharlo. No, ¿Todos los valores? Exacto. Va a tomar todos los valores. ¿Y sabes por qué? Porque las restricciones comúnmente vienen cuando hay logaritmos, cuando hay raíces de índice par o cuando son fracciones. Pero fracciones no en el exponente. ¿Ya? En este caso, tenemos una fracción en el exponente, no importa. Pero ¿qué va a pasar? De que cuando hay restricción, cuando la incógnita esté en la base, o sea, en el denominador de la fracción. Pero acá está en el numerador, no tiene ningún problema. Tú le puedes dar cualquier valor y y vas a tener un valor numérico siempre. ¿Ya? Ahí, por ahí quizás les voy a hacer como un paréntesis o un hincapié cuando nosotros tengamos restricciones. Pero en este caso, cuando queda en un exponente y más encima queda en el numerador de una fracción, el y no tiene restricciones. Por lo tanto, y puede tomar todos los valores reales que ella quiera. Y al decir que y puede tomar todos los valores que quiera, nosotros ¿qué tenemos? El recorrido de la función f. Es decir,
son todos los reales. Y ya, pues cuando nosotros llegamos a esta expresión, ya tenemos inclusive lo que es la función inversa. Por lo tanto, si nuestra función en este caso hablamos de una función f, la inversa será f a la menos 1. Así se escribe una inversa, ¿cierto? Ya, ¿y cuál es la inversa? Va a ser toda esta expresión, ¿sí? Pero, donde hay un y, tú lo devuelves, por así decirlo, con un x. Es decir, si antes tenías 3 elevado a y menos 4, ahora va a ser 3 elevado a x menos 4 partido en 2, menos 1 la función inversa para esta ocasión. ¿Ya? Y eso, además, ¿qué quiere decir, chiquillas, chiquillos? Lo siguiente, que la función f, ¿cuál era el dominio? Desde el menos 1 hacia el infinito, ¿cierto? Entonces, desde el menos 1 hacia el infinito, positivo, ese es su dominio, y el recorrido llegaba a todos los reales. ¿Sí? Y la función inversa me va a decir todo lo contrario, que parte con todos los reales y llega a lo que es ese intervalo que tú habías dicho en el dominio. ¿Se acuerdan de esta parte, cierto? De que el dominio de la función original es el recorrido de la función inversa, y que el recorrido de la función inversa normal es el dominio de la función inversa. Eran como que estuvieran cambiados. ¿Ya? Esa es la relación además que nosotros tendremos cuando llamamos una función inversa. De que si tú tienes el dominio y el recorrido de la original, tienes de inmediato lo que es el dominio y el recorrido de la función inversa, pero cambiados. Si el recorrido era R, ahora el dominio va a ser R para tu función inversa. Si antes el dominio era este intervalo, ahora el recorrido de la inversa va a ser el mismo intervalo. Lo único que haces es como cambiarlos de posición. Y eso es todo, chiquillos, chiquillas, lo que yo les voy a estar pidiendo. ¿Ya? En resumen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hallamos la función inversa de una función que en este caso tenemos una expresión logaritmo. ¿Ya? El primer paso es ver el dominio de la función, y eso ¿qué quiere decir? Restricciones para el x. Como se trata de una función logaritmo, el x se encuentra en el argumento. ¿Y eso qué quiere decir? De que todo lo que está en el argumento, todo lo que yo estoy encerrando, tiene que ser mayor que 0. Entonces, x más 1 tiene que ser mayor que 0. ¿Qué hacemos? Despejar el x. Ese 1 que le está sumando pasa restando y te queda entonces que x es mayor que menos 1. ¿Pero qué significa? De que si tú lo llevas a la recta numérica y ubicas el menos 1, dice que x son todos los valores mayores que el menos 1, es decir, los valores que están hacia su derecha, pero no consideras al menos 1. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, el dominio de tu función va a partir desde el menos 1 y va hacia el infinito positivo, pero ambos corchetes van a ser abiertos. ¿Por qué? Porque de principio el infinito jamás lo puedes cerrar, ¿cierto? Y acá este corchete va a ir hacia afuera porque no va a estar considerando al menos 1, ya que es un mayor estricto. Insisto, si esto hubiera sido como x mayor o igual a menos 1, entonces el corchete ahí iría adentro. ¿Por qué? Porque también puede ser igual a menos 1. Pero como no es igual a menos 1, entonces lo vas a estar ignorando. Es decir, partes desde ahí, en teoría, pero jamás vas a tomar al menos 1. ¿Ya? Eso como primer paso, que es las restricciones para el x. Insisto, siempre va a tener restricciones para al menos la función logaritmo en el x. Si tú hubieras partido con una función exponencial, de inmediato dices que son todos los reales. ¿Por qué? Porque además lo habíamos escrito la semana pasada. Lo único que sabíamos era lo siguiente, que la función logaritmo tiene siempre como recorrido los reales. Por lo tanto, el dominio tú tienes que buscarlo. Y si hubiésemos partido con una función exponencial, lo único que sabes es que siempre tiene como dominio todos los reales. ¿Ya? Por lo tanto, el recorrido tendrías que buscarlo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Determinamos el dominio, perfecto. El segundo paso es determinar la función inversa. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando toda la expresión, ¿cierto? Y decimos de que si hay un f de x, g de x, h de x, lo que tú quieras, lo reemplazas por un y. Entonces, aquí seleccionas el logaritmo y vas a pasar hacia el otro lado aquellos que no están en el logaritmo. Por lo tanto, nuestra función aquí es despejar x. Ya, primero pasas lo que es la suma o la resta. En este caso, si está sumando, paso restando. Después, ¿qué pasas? La multiplicación. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Perfecto. Y quedamos entonces con solito el logaritmo. ¿Por qué? Porque aquí recién hacemos la conversión. La base elevado al resultado es igual al argumento. La base elevado al resultado es igual al argumento. Y si te fijas,
El x ahora quedó en una función lineal, por así decirlo. Ya no está dentro de un argumento del logaritmo. ¿Y qué seguimos haciendo? Bueno, despejando el x. Pues si le están sumando acá 1, ese 1 va a pasar restando y el x queda solito. Y cuando el x queda solito, ¿qué hacemos? Ver si y tiene restricciones. Pero ojo, recuerda que solamente, según lo que teníamos acá, la función logaritmo tiene siempre como recorrido los números reales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que prácticamente dirías al tiro de que y pertenece a todos los reales. ¿Por qué? Porque no va a tener y acá ninguna restricción, ya que en este caso está en el numerador, ¿cierto?, de una fracción. ¿Eso qué quiere decir? Que el recorrido de tu función logaritmo son todos los reales. Y se condice, insisto, con lo que estábamos viendo anteriormente. Tiene siempre como recorrido los números reales. ¿Sí? ¿Qué sigue ahora? Bueno, cuando ya tienes el recorrido, lo único que haces es tomar esta expresión y decir que todo esto es tu función inversa. La inversa de f, es decir, f la menos 1 va a ser todo esto, pero aquí recuerda cambiar solamente el y con un x. Y aquí tiene entonces tu expresión inversa, tu función inversa. ¿Qué es lo último que nos falta? Determinar el dominio del recorrido. ¿Ya? Entonces, para ello hacemos lo siguiente. Permiso. Si sabes que la función f normal tiene como dominio, ¿cierto?, desde el menos 1 hacia el infinito positivo, y tiene como recorrido todos los reales, entonces la función inversa tomará los mismos valores, pero al revés. Es decir, el dominio, ¿cierto?, de tu función inversa va a ser el que está acá, el R. ¿Y cuál va a ser el recorrido de tu función inversa? Va a ser el que tú tienes acá, es decir, el intervalo desde el menos 1 hacia el infinito positivo. Es decir, en otras palabras, el dominio de la original va a ser el recorrido de la inversa. El recorrido de la original va a ser el dominio de la inversa. Y de inmediato entonces tenemos nuestros valores para el dominio y el recorrido de la función. Y esto sirve tanto para el logaritmo como para la función exponencial. ¿Sí? Sea cual sea con la que estés trabajando, harías el mismo procedimiento. ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Preguntas? Paradigmas, preguntas, inquietud. ¿Vamos bien? ¿Vamos mareados? ¿Vamos más o menos? ¿Vamos como avión en despegue o en aterrizaje? ¿Qué me dice? Tengo 1, 2, 3 deditos hacia arriba. ¿Está clarito como el agua o está turbio como estanque? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué me dicen los demás, chicos? Cristian, Kiarla, Antonio, Milovana, Benjamín, Álvaro, Yarel, Javier así, Gabriel, Catalina, Alanis, Benjamín, Juan Carlos, Valentina, Karen. Por acá también tenía más. Natalia, Cristian. ¿Estamos bien, chiquillos? ¿No hay ninguna duda, ninguna consulta? Perfecto. Entonces, para creerles, lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio, es decir, determinar la función inversa de una función logaritmo, pero ahora lo va a hacer usted. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser los mismos pasos que, si quiere, dejo ahí el cuaderno para que se pueda guiar, no hay ningún problema. Pero el segundo ejercicio, la letra B, va a ser hallar, ¿cierto?, la función inversa. Función inversa de la siguiente expresión. Ahora tenemos una función g. G es igual a 3 por logaritmo de x más 2 menos 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Determinar la inversa. Primero que nada, ver las restricciones, el dominio. Después determinar la función inversa. Y después determinar el dominio y el recorrido tanto de la original como de la función inversa. ¿Ya? Entonces, quienes tengan el cuaderno a mano, por favor, les pido, evidentemente, ¿cierto? Pero, ¿qué es eso? Entonces, transcriban, ¿cierto?, el ejemplo. Y entonces les doy un tope máximo de 10 minutitos. Insisto, un tope máximo, para que usted haga lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Ya? Si hay dudas, si hay consultas, me escribe por interno y yo se las voy resolviendo. Entonces, la voy a sacar para que usted, por último, tenga aquí, ¿cierto?, la guía, nuestra guía, ¿cierto? Y vaya desarrollando.
Ahora, todos copiaron, ¿cierto? El ejercicio, ¿sí? O un pantallazo, no sé. Ya, entonces corre tiempo, 10 minutitos. Si alguien necesita que mueva el cuaderno, que ponga el ejercicio de nuevo, me escribe, me habla. Si hay dudas, si hay consulta en algún paso, también me habla. ¿Ya? Sí, pongo el ejercicio, no, permiso, dame un segundito. ¿Qué es el ejercicio que vamos a desarrollar? Ya, súper. Ahí está entonces el paso a paso, se los dejo para que ustedes puedan verlo nuevamente. Ya esto no es necesario, lo que está acá. Perdón. ¿No le coloqué base al logaritmo? No, no le coloqué, exacto. No, no, no. Si el logaritmo no tiene base, se asume que toma el valor 10. ¿Ya? Perdón, se me fue no anotar la base, pero ya que, hagámoslo así. Gracias por preguntar, Karen. Y aquí es lo mismo, ¿cierto? De que en este caso el logaritmo no tenía base y cuando no tiene, tú asumes que toma el valor 10, ¿cierto? O sea, no te le altero la base 10. Entonces, voy a subir usted un poquitito más, permiso.
te he llamado Manolo, sí, pero no le quiero decir. Es que no le quiero decir mi nombre real. Manolo. Tenemos uno listo. ¿Va a venir alguien a trabajar aquí o qué? Vaya paso de vago. ¿Qué más? Es que me estoy enfadando. Es que me estoy. ¡Quiten aquí, coño! ¡Están molestando a los transeúntes! Lo estoy revisando. Denme un segundo. Sí, va bien. Va bien, Milovana. A ver quién tengo acá. Joaquín. Pero por supuesto, está muy bien ahí, Joaquín. Cuánta rigurosidad en los paréntesis, gracias. De verdad. Uy, ¿dónde descargo la imagen? Momento, Juan Carlos, que. Ya, súper. Va bien, Juan Carlos ahí. Le falta seguir despejando el X. Súper. Bien, bien. Súper. ¿Cómo van con el dominio del recorrido también, chiquillos? Chiquillas. O la invitación es que todos y cada uno pueda participar, ¿cierto? Sea por interno, evidentemente que tengan su cuaderno, lápiz. Ya. Voy a seguir subiendo esto un poquito más. No sé si van a necesitar esta parte de abajo también. Por ahí. Momento. A ver, tengo acá dos más. Reviso el tiro las respuestas por interno, chiquillos, ¿ya? Ya, bien, Juan Carlos, tiene ahí la expresión del dominio, está bien hecha. Catalina. Perfecto, muy bien, Catalina. Dominio, Joaquín. Bien, Joaquín, ese es el dominio. Súper. Bien, chiquillos, todos los que me escribieron por interno hasta el momento están yendo bien. Así que los felicito por eso. E instar también a los demás, ¿cierto? De que resuélvanlo, ¿cierto? Con calma, tranquilo, paso a paso. Y lo invito a que por interno me escriban el resultado.
¿Cómo vamos? Llevamos 11 minutos ya. Se nos pasó el tiempo. A ver, tengo otro. Joaquín, ese recorrido me estás poniendo de la función normal, ¿cierto? De la original. Si es eso, sí. Ese sería el recorrido de la función original. Y ahí me lo van a... Uy, espérame, que me mandaron ahí una imagen. Un segundito. Bien, me lo van a. Súper. Ahora... em, y te tengo una pregunta, Juan Carlos. ¿Cuál es la base que utilizaste? Porque recuerda que si la base del logaritmo es 10, entonces la potencia tiene base 10. ¿Sí? Va a quedar como un 10 elevado a lo que tú colocaste arriba. ¿Ya? Mira, vamos a revisarlo ahora para que ahí lo terminen de ver. Ya, chiquillos, entonces, en función del tiempo, vamos a revisarlo. Y haría entonces el... No, que va a ser f a la menos 1, ¿cierto? ¿De qué? De 10 elevado a la fracción que tú tienes. No el 3 elevado, un 10 elevado. Ya, vamos a verlo. Chiquillos, entonces, la expresión es la siguiente. G de x es igual a 3 por logaritmo de x más 2 menos 5. Y aquí hubo un muy buen alcance, ¿cierto? De una compañera que me dijo, profe, cuando la base no está en 10, sí. ¿Ya? Perdón. Ahora se me cayó el lápiz. Ahora sí. Perdón, que se me había caído el lápiz. Ya, chiquillos, entonces. Partiendo porque cuando no está la base, en los logaritmos, tú asumes que la base es 10, por lo tanto yo en este caso la anoto con otro color. En este caso ahora se nota el rojo, es raro. Pero bueno, ya. Entonces, el primer paso, bueno, este es el ejercicio B, el primer paso que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, es determinar el dominio de la función. ¿Qué quiere decir ello? Ver si hay restricciones para X. ¿Ya? Vamos a colocarla así como rest X. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a observar evidentemente si es que el X tiene alguna restricción, y en este caso la tiene. ¿Por qué? Porque el X se presenta en el argumento de un logaritmo. ¿Y qué pasa con los argumentos del logaritmo? Tienen que ser mayor que 0. Entonces, podríamos colocar acá como una nota, como X se encuentra en el argumento de un logaritmo, ¿ya? Entonces, todo el argumento es mayor que 0, ¿ya? Esto es una nota para que no se lo olvide. Y ahí vendría entonces, es decir, que todo el argumento, que en este caso x más 2, tiene que ser mayor que 0. Y si despejas el x, entonces tendrías que ese 2 que le está sumando pasaría al otro lado a restar. Y tendrías entonces de que x es mayor que menos 2. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que en la recta numérica, cuando tú ubicas al menos 2, vamos a hacer aquí una recta, digamos que aquí está el menos 2. Dice que x es un valor mayor que el menos 2, es decir, los valores que el menos 2 están hacia tu derecha. Pero no estás considerando el menos 2, ¿por qué? Porque es un mayor estricto. Por lo tanto, te dice que el dominio de la función g, en este caso, va a ir desde el menos 2 hacia el infinito positivo. ¿Sí? Y ojo, el corchete de este menos 2 va a ir hacia afuera también porque es un mayor estricto, no es mayor o igual, no lo considerarás al menos 2. ¿Ya? Entonces, tenemos primero que nada lo que es el dominio, que si llegaron a que es menos 2 hacia el infinito positivo, estamos pero súper bien, ¿ya? Y creo que muchos habían llegado a eso, ¿ya? Y en ese caso los felicito. ¿Cuál es el segundo paso que nosotros haremos? Es buscar la función inversa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomamos la expresión original
Pero en vez de escribir el g de x, o sea, f de x, g de x o h de x, lo que tú tengas ahí, escribes un y, ¿ya? Reescribe entonces el otro valor. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Nuestro fin es despejar x, ¿ya? Por lo tanto, seleccionas aquello que solo es logaritmo, es decir, logaritmo con la base con su argumento. Por lo tanto, aquello que no está dentro de lo que yo destaqué, tienes que sacarlo de inmediato. Primero sacas la resta, ¿cierto? No la multiplicación, porque la multiplicación es parte todavía del logaritmo, pero esa resta la sacas. Y si está restando 5, al otro lado pasaría sumando 5. ¿Sí? Es igual a toda la expresión acá. Pero sin anotar el 5 porque ahora lo pasamos hacia la izquierda, ¿cierto? Y por otro lado, nuevamente, necesitas, perdón, que se muere, necesitas despejar esto. Tienes que dejarlo solito. Por lo tanto, ese 3 que lo está multiplicando pasará a dividir a toda tu expresión, es decir, a todo el y más 5 lo va a estar dividiendo el 3 es igual al logaritmo de x más 2 en base 10. Si llegaste hasta acá, vamos súper bien, ¿ya? ¿Qué es lo que podría complicar, insisto, y esto nos va a tomar un poco más de tiempo? Es la conversión a potencia. Porque tú tienes un logaritmo, tienes un argumento, tienes una base y tienes un resultado. La conversión a potencia es la siguiente. La base del logaritmo es la misma base de la potencia. El exponente corresponde al resultado del logaritmo, es decir, a todo el y más 5 partido en 3. Y esta potencia es igual al argumento, y en este caso todo tu argumento vendría a ser x más 2. Si llegaste a este paso, felicítate porque ya tienes el 85% o casi el 90% incluso del ejercicio resuelto, ¿ya? Ahora, ¿qué queda por hacer? Seguir despejando el x. Y el x acá le están sumando, por lo tanto, ese 2 que le está sumando va a pasar al otro lado restando a toda la expresión potencia y llegaríamos entonces a eso, ¿ya? ¿Y qué hacemos cuando el x está despejado? Ver si hay restricciones para y. Pero en este caso y no tiene restricciones, ¿por qué? Porque se encuentra en el numerador de una fracción. Si y hubiera estado acá abajo, lamentablemente en el denominador no se puede hacer 0. Pero en este caso está en el numerador. No me importa si aquí arriba se hace 0, ¿cierto? Y de hecho, alerta de spoiler, lo habíamos visto delante, que la función exponencial tiene como dominio los reales, o bien la función logaritmo, que es la que estamos trabajando, tiene como recorrido todos los reales. Entonces, cuando tú te preguntas restricción para y, quieres saber el recorrido de la función logaritmo. Pero el recorrido de la función logaritmo siempre son todos los reales, por lo tanto aquí no tengas duda de decir que y son todos los reales, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que el recorrido de la función, en este caso g, van a ser todos los reales. Ya, perfecto. ¿Qué además hago? De que tú vas a tomar esta expresión donde el x está despejado y vas a decir que la función inversa de g, en este caso g a la menos 1, va a ser lo que tú tienes acá. Cuando tienes despejado el x, esta expresión es tu función inversa. 10 elevado a y más 5 partido en 3 menos 2. Pero ojo, recuerda que yo les dije que en vez de ahora de escribir el y, tú tienes que escribir un x. Por lo tanto, en vez del y, tú le escribes el x y tienes finalmente entonces 10 elevado a x más 3 partido en, perdón, 10 elevado a x más 5 partido en 3 menos 2 como la función inversa a nuestra función logarítmica, ¿cierto? Inicial. ¿Y qué es lo último que nos queda? La función original va a tener como dominio, ¿cierto? Y va a tener un recorrido. El dominio lo habíamos dejado en claro que iba a ser desde el menos 2 hacia el infinito positivo, es decir, desde el menos 2 hacia el infinito positivo. Y el recorrido van a ser todos los reales, porque recuerda, se trata de una función, y en este caso es una función logaritmo, el recorrido siempre son todos los reales. Y la función inversa a la logaritmo, en este caso cumple con ser la exponencial, siempre tiene como dominio todos los reales, ¿ya? Es decir, cambiamos. Si antes el recorrido eran todos los reales, para la inversa, el dominio son todos los reales. Y el recorrido de tu inversa va a ser el intervalo que tú estipulaste anteriormente acá. Es decir, del menos 2
hacia el infinito positivo. ¿Sí? Y ahí entonces, chiquillas, chiquillos, damos fin a lo que es, ¿cierto?, nuestra función inversa respecto a la original, que en este caso de un logaritmo, llegamos a una exponencial. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Paradigmas? ¿Preguntas? ¿Inquietud interrogante o vamos súper bien? ¿Qué me dicen acá? ¿Alguien queda todavía con alguna duda en algún paso? ¿O vamos como avión? Yo sinceramente me gustaría que fuéramos como avión, pues obvio. Ya tengo 2 deditos hacia arriba, 3, 4. ¿Qué me dicen los demás? Las demás. 5. Cristian, Kiarla, Benjamín, Antonio, Valentina, Milovana. Ah, no, acaba Milovana. Benjamín, Álvaro, Joaquín, Yarela, Melanie, Francisca, Alanis, Andrés, Karen, Cristian, Natalia, Jeremy, Gustavo, Sofía. Ya. Ya, dígame en qué parte se me perdió, en qué punto. Yo creo que el más difícil que el que voy a estar señalando acá. Yo intuyo que puede ser el que se perdió. ¿Estoy lo correcto o es más abajo o más arriba? ¿Qué me dice? Más abajo. Ahí, a ver, ¿qué parte? ¿Las restricciones o acá? Espérame un poquitito, chiquillos, ¿ya? ¿Puede ser aquí? Ah, sí. Es que, claro, una muy buena pregunta esa. Chiquillos, si no lo sabían, ¿por qué g queda elevado a un número negativo? Porque así se expresa la función inversa de una original. ¿Sí? Esta es la notación matemática para expresar la función inversa. ¿Ya? Si tú tienes como original la función g, la función inversa se escribe como g a la menos 1, que, ojo, no es g a la menos 1, no es lo mismo que 1 partido en g, ¿ya? Eso no. G a la menos 1 es la función inversa y es así como la denotamos, siempre. Delante trabajamos con una función f, la función inversa era f a la menos 1. Si trabajásemos con una función h, la función inversa es h elevado a menos 1, siempre. ¿Ya? Y ojo también, chiquillos, porque agradezco también que lo hayan notado, estimada, porque también vi algunos que me habían anotado g o f a la menos 2, por ahí. Ojo que nosotros estamos jugando con una función g, por lo tanto, hay que respetar a esta función g. ¿Sí? Si me dice que la función es g, la función inversa es g a la menos 1. ¿Ya? Sigue respetando lo que es la función g. Antes jugamos con f, ¿por qué? Porque la función inicial era f. ¿Ya? Súper, agradezco la pregunta. Entonces, ¿vamos bien, cierto? No hay ninguna otra pregunta. Espero haber aclarado su duda también, ¿cierto? Súper. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscando, insisto, lo que es la función inversa de una función original, por así decirlo. En este caso, partimos de una función logaritmo y llegamos a una exponencial. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a tomar una función exponencial y vamos a llegar a una función logaritmo. ¿Ya? Y yo paso primero, evidentemente, a hacer un ejercicio y después les dejo a ustedes hacer otro. ¿Sí? O sea, acá tenemos un ejercicio C, tenemos una función h, ¿ya? Digamos que tenemos la función 2 elevado a x más 3 menos 1. Exacto, muy bien, Gabriel. Mi interno me está haciendo un soplo. Chiquillos, chiquillas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso cuando tenemos una expresión, una función exponencial? Primero que nada, ver restricciones para x. ¿Por qué? Porque así vamos a estar determinando lo que es el dominio, en teoría, ¿cierto? Pero el x se encuentra en una potencia, en el exponente, vale decir. Por lo tanto, el x no tiene restricción y de hecho, seguimos haciendo spoiler a lo que habíamos estipulado en la sesión anterior del lunes. Nota, la función exponencial tiene siempre como dominio los reales. Entonces, cada vez que tú te vayas a enfrentar a una función exponencial y quieras saber el dominio, quiere decir que entonces el dominio de tu función h van a ser siempre todos los reales y no lo pongas en duda. ¿Por qué? Porque esto trata de una función exponencial.
¿Y por qué se llama función exponencial? Porque el x o la variable está en el exponente. ¿Sí? Entonces, insisto, acá vemos una potencia donde el x está en el exponente. Ah, ya, se trata de una función exponencial. Y la función exponencial te dice siempre que todo el dominio van a ser los reales. Ya, no está en ningún momento acotado. Por lo tanto, no hay ninguna restricción para x. Puede tener 0, el -1, -2, positivo, negativo, raíces, lo que tú quieras. Aún así te va a estar arrojando un valor. ¿Ya? Esa primera parte para mí es súper fundamental. E insisto, pueden anotarlo por ahí algún tip, que en la función exponencial siempre el dominio, o vale decir, las restricciones para x, van a ser todos los reales, es decir, x no tiene restricción. ¿Ya? Ese es el primer paso cuando tú te enfrentas a una exponencial. El segundo paso es buscar la inversa, ¿cierto? Por lo tanto, tomas toda la expresión, pero recuerda que cuando trabajas con un f de x, g de x, h de x, esto va a cambiar a un y. Entonces, vamos a copiarlo, para que vean que ahora, en vez de trabajar con un h de x, siempre trabaja con un y. ¿Ya? ¿Y cuál es tu función acá? Despejar x. ¿Ya? Si delante nosotros seleccionamos lo que era el logaritmo, ahora nosotros seleccionamos lo que es la potencia. Y todo esto es la potencia. Por tanto, ese -1 tiene que salir de ahí a como dé lugar. ¿Qué hacemos? Ese 1 que está restando pasaría acá al otro lado sumando y quedaría como y más 1 es igual a 2 elevado a x más 3. Cuando tú ya llegas a la potencia, ¿cierto? Que habías seleccionado anteriormente, la despejas, aquí nosotros aplicamos también la definición de logaritmo. Podríamos o escribir el logaritmo, o bien acá creo que a varios les gustó lo siguiente. Aplicamos logaritmo, pero la base de tu logaritmo se condice con la base, ¿cierto?, de la potencia. En este caso la base de la potencia es 2, la base de tu logaritmo también es 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad, es decir, aplicamos logaritmo en base 2 a este lado, y también aplicamos logaritmo en base 2 al otro lado. ¿Y quiénes van a estar adentro? Adentro van a estar estos valores, ¿cierto? X más 1, y acá 2 elevado a x más 3. ¿Sí? Entonces, insisto, cada vez que tú tengas una exponencial y quieras despejar el x, aplica una función logaritmo. Pero, ¿cuál va a ser la base de tu logaritmo? Se corresponde con la base, ¿cierto?, de lo que es la potencia. En este caso, la base del logaritmo es 2, porque la base de la potencia es 2. ¿Y por qué hacemos esto, chiquillos y chiquillas? Porque fíjate, primero que nada, ¿qué pasaba cuando tú tenías una potencia en tu argumento? Todo el exponente salía a multiplicar delante de tu logaritmo, ¿cierto? Entonces, todo el x más 3, que es el exponente, sale a multiplicar adelante a tu logaritmo, y ahora simplemente te queda como un logaritmo de 2 en base 2. ¿Ya? Recuerda esa propiedad de los logaritmos, el exponente sale a multiplicar y te queda acá, pero ahora ya no te queda potencia, te queda solamente el logaritmo de 2 en base 2. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos eso, chiquillos y chiquillas? Porque ¿cuánto nos da el logaritmo de 2 en base 2? ¿Cuál es el resultado del logaritmo cuando el argumento y la base tienen el mismo valor? Toma el valor 1, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto se va a hacer 1 y el 1 en la multiplicación es neutro. Por lo tanto, lo único que te queda es el exponente. ¿Ya? E insisto, mi intención es que hagan el paso a paso, pero si tú puedes ver de que cuando llegas a esta expresión, el resultado de todo esto de inmediato te va a dar el exponente, perfecto. Lo haces, te saltas este paso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes un logaritmo donde tienes un exponente y la base se corresponden. La base 2 con la base 2 del logaritmo. ¿Cuál va a ser el resultado? El exponente. Pero si tú no lo ves, bueno, saca el exponente para que te quede el logaritmo de 2 en base 2, sabiendo de que esto te va a dar 1, por lo tanto, 1 por toda la expresión, te está quedando toda tu expresión. Y acá al otro lado lo mantienes igual. Ese punto para mí es fundamental, y aquí hago el cateo preguntándole a ustedes, chiquillos y chiquillas. ¿Se entiende por qué aplicamos logaritmo en base 2? ¿Se entiende por qué sacamos el exponente y por qué este logaritmo nos está dando 1? ¿Qué me dicen? Tengo un dedito hacia arriba. Las demás.
2, 3 deditos. ¿Otro? Perfecto, insisto, acá, si quieres escribir como una nota, aplicamos logaritmo en base 2 porque es la misma base de la potencia. ¿Sí? Y ahí te vas a acordar después, acá por ejemplo, el exponente sale del logaritmo a multiplicarlo porque es una propiedad. Y acá el logaritmo de 2 en base 2 se hace 1 porque también es una propiedad. Cuando el argumento y la base es el mismo, ese resultado del logaritmo te da 1. Y llegamos a esta expresión. Y cuando llegas a esta expresión, tratas de terminar de despejar el x. Por tanto, ese 3 que le está sumando pasaría restando al otro lado y te quedaría logaritmo en base 2 de x más 1 menos 3. Es igual a x, ¿cierto? Entonces, el 3 que está sumando pasó al otro lado restando y ya te queda despejado el x. ¿Y qué hacemos acá? Ver las restricciones para y. ¿Y qué me diría usted? Que sí, y tiene restricciones. ¿Por qué? Porque y está en el argumento de un logaritmo. Entonces dices que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, y más 1 tiene que ser mayor que 0. Y al despejar y te quedaría que y es mayor que 0 menos 1, porque ese 1 que está sumando pasó al otro lado restando, y eso te daría que y tiene que ser mayor que menos 1. Pero eso, ¿qué dice? De que si tú lo ubicas en la recta numérica al menos 1, te dice que y son todos los valores mayores que 1. Es decir, seleccionas al 1 y los mayores están hacia su derecha. Pero es un mayor estricto. Por lo tanto, vas a ir desde el menos 1 hacia el infinito positivo, y ese va a ser entonces el recorrido de nuestra función. El recorrido de la función h va a ir desde el menos 1 hacia el infinito positivo. Y listo. ¿Por qué? Porque además ya tienes acá lo que es la función inversa. Recuerda que donde tienes despejado el x, todo esto es tu función inversa. Y ahora, ¿qué tipo de función estamos trabajando? La función h. Por lo tanto, la inversa se escribe como h a la menos 1 de x es igual a lo que tú encontraste acá. Al logaritmo en base 2 de x más 1. Recuerda ahora cambiar el y con un x. Menos 3, esa es tu función inversa. ¿Y qué es el último paso que tienes que hacer? La función original y la función inversa determinan el dominio del recorrido. ¿Cuál era el dominio de la función original? Los reales. Entonces tenemos el dominio de la función h son todos los reales, y el recorrido de la función original son desde el menos 1 hacia el infinito positivo. ¿Cuál va a ser el dominio y el recorrido de tu función inversa? El dominio de la inversa va a ser la expresión que está en el recorrido anterior, es decir, desde el menos 1 hacia el infinito positivo. ¿Cuál es el recorrido de la inversa? Va a ser el dominio de la anterior. Recuerda, lo único que hacemos es como cambiarlos de posición, y así tendríamos entonces lo que es el dominio y lo que es el recorrido ahora de la función inversa. ¿Sí? ¿Dudas? Chiquillos, consultas. ¿Vamos bien? Insisto, aquí lo que hice es recordar un ejercicio anterior, de la semana pasada, pero me interesa entonces saber si se comprende, si se entiende, o si hay algún paso que no se haya entendido. Los escucho, los veo, o lo que pueda ver de ustedes. Tengo 3 deditos hacia arriba, eso quiere decir que, o no sé si todos se comprendieron, 4, 5. Insisto, e invito a todos y a todas, si es que hay alguna duda, si es que hay alguna consulta, por favor, hágala. No se quede, ¿cierto?, con lo que es la duda, porque idealmente mañana me gustaría revisar lo que es la guía 6, hacer un ejercicio parecido, porque me lo habían pedido, ¿cierto?, la semana pasada. Entonces quiero dejar finiquitado esto porque esto es lo último que vamos a ver de esta unidad. Ya la otra semana entraremos con una nueva unidad. ¿Ya? Entonces aquí quiero dejar el capítulo finalizado. Ya, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, si no hay más consultas, hacemos un ejercicio más. ¿Sí? Vamos a colocar una letra D. Y tendremos entonces lo siguiente. Una función j de x es igual a 3 elevado a x menos 5 más 4. Y tienes que hacer entonces el mismo procedimiento. Hallar lo que es la función, o sea, las restricciones, ¿cierto? Para el dominio, o las restricciones de x, hallar la inversa, hallar el recorrido y después
hacer lo mismo, pero para la función inversa. El mismo proceso que hemos estado haciendo anteriormente, lo hagan entonces ahora de manera individual. Vamos, si hay alguna duda, si hay alguna consulta, por favor me la hace de inmediato. Entonces, tomo cronómetro. Quisiera darle aquí como máximo 8 minutitos porque en función del tiempo para terminar de revisarla, lo hagamos rapidito, ¿ya? Vamos chiquillos, vamos chiquillas. Ustedes pueden. Si alguien necesita que dé vuelta el cuaderno, también me... ¿Cómo que hay que hacer? Lo mismo ahora, po. Lo mismo que hicimos recientemente, anteriormente. Ya, no se preocupe. Ya, tenemos la función. Busque lo que es la inversa, determine el dominio del recorrido, y lo mismo para el dominio del recorrido de la inversa. Exacto, bien, Karen. El logaritmo quedaría en base 3. Super. Spoiler, no lo vean. Está calladito. Sí, ese mismo es. Sí.
¿Cómo vamos, chiquillos, chiquillas? El medio silencio, pero vamos bien. Perdón, Gabriel, dígame. Estamos bien. Ah, Que no ya hayan está. respondido, así que Me asusta cuando no responden. Bueno, es que lo entiendo, igual es día lunes. Pero bueno. Se agradece la consideración también. Ya, tenemos entonces, al menos yo, 6 minutos y medio. No sé si ya iremos bien. Va a dar 2 minutos más. A esperar los 8, ¿cierto? Y de ahí terminar de revisar, idealmente justo a la hora. Denme solo un segundito. Mientras tanto. Tan, taranana. Ya, tengo entonces los minutitos cumplidos. Creo que tenía algo acá. Ibas bien, Juan Carlos, solamente te faltó el log. No, Gabriel, no vamos a hacer más ejercicio, lo que voy a hacer es como resolver este y después me gustaría mostrarle en GeoGebra que en verdad lo que llegamos es la función inversa, ya porque quizás para algunos no tendría como sentido, pero evidentemente lo que estamos haciendo es eso. Entonces, chiquillas, chiquillos, el desarrollo es el siguiente. Nuevamente, ¿cierto? Como primer paso es buscar las restricciones del X, que eso condice a buscar lo que es el dominio en teoría, ¿cierto? Pero recuerda que como estamos aquí trabajando con una función exponencial, el dominio de toda la función exponencial, y en este caso el dominio de la función j, vienen a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque x no tiene restricciones. Tú puedes darle cualquier valor al exponente y te va a arrojar un valor numérico, ¿cierto? Pero además, insisto, como esto representa lo que es una función exponencial, y por la nota que hicimos la semana pasada, ¿cierto? La función exponencial tiene como dominio todos los números reales, ¿ya? Ese es el primer paso. Segundo paso va a ser buscar la función exponencial utilizando tu función, pero en vez de anotar j de x, nosotros anotamos y. ¿Sí? Y lo que hacemos entonces es despejar el x, pero al despejar tú lo primero que tienes que hacer es seleccionar la potencia. En este caso aquí tienes una potencia, la seleccionas, y todo aquello que no sea parte de la potencia lo sacas de ahí. En ese caso, el más 4, ¿cierto? Tendrías que sacarlo primero. Ahora, ojo, acá en este caso el a es 1, ¿cierto? Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo tengo un 5 acá? El 5 también tendría que moverlo. Por lo tanto, primero muevo la suma o la resta y después movería el 5 a una división. Pero como no hay ningún valor que esté multiplicando, en este caso no va a haber nada que esté dividiendo, ¿sí? Entonces, ese 4 que está sumando pasa al otro lado como una resta, y te queda entonces 3 elevado a x menos 5. Y cuando te quede solo la potencia que está a este lado, es decir, esto, aquí aplicas entonces la definición del logaritmo. Aplicas logaritmo a ambos lados, pero con la base 3. ¿Por qué? Porque si la base de la potencia es 3,
la base de tu logaritmo entonces también va a ser 3. De esa manera, aplicamos logaritmo en base 3 a esta expresión y aplicamos también logaritmo en base 3 de la otra expresión. Es decir, ese valor va a quedar en el argumento y ese valor también va a quedar en nuestro argumento. ¿Por qué razón hacemos esto entonces? Porque claro, el exponente puede salir del logaritmo a multiplicar, es decir, todo el x menos 5 sale delante a multiplicar a tu logaritmo, pero el logaritmo ahora se queda simplemente como logaritmo de 3 en base 3, ¿cierto? Es decir, el exponente x menos 5 sale adelante a multiplicar y ahora te queda solamente el logaritmo de 3 en base 3. ¿Y cuánto nos da logaritmo de 3 en base 3? Es decir, el valor del logaritmo que se está repitiendo tanto el argumento como la base, nos daría 1. Y 1 multiplicado por la expresión que nosotros tenemos acá sigue dándonos la expresión, ¿cierto? Entonces, nosotros nos queda lo siguiente. ¿Cuál era nuestra finalidad? Despejar el x. Por lo tanto, si al x le están restando 5, ese 5 pasa al otro lado ahora como una suma y nos queda entonces logaritmo de y menos 4 en base 3 más 5 es igual a x. Listo. ¿Qué hacemos cuando el x está despejado? Ver las restricciones para y. Y en este caso y sí tiene restricciones. ¿Por qué? Porque y se encuentra en el argumento de un logaritmo. Al encontrarse entonces en el argumento de un logaritmo, todo el argumento, es decir, todo el y menos 4 tiene que ser mayor que 0. ¿Y eso a qué nos lleva? A que y tiene que ser mayor que 0 más 4, es decir, y es mayor que 4 positivo. Que si lo llevamos lo que es una recta numérica, tú ubicas un 4 positivo y te dice, y es mayor que 4. Seleccionas el 4 y los mayores están hacia la derecha, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tendremos? Que el recorrido de nuestra función, en este caso una función j, va a ser, va desde el 4 hacia el infinito positivo. El infinito nunca va a estar cerrado, y en este caso el 4 va a tener que ser abierto. ¿Por qué? Porque es un mayor estricto, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos ahora lo que es el recorrido. ¿Qué hacemos finalmente? Bueno, expresar la función inversa. Estamos trabajando una función j, ahora tenemos j a la menos 1 de x, es igual. Volvemos a donde habíamos despejado el x y tomamos solo esta expresión, ¿sí? Es decir, tomamos logaritmo en base 3 de quién? De y menos 4. Pero recuerda que cuando vayas a escribir la inversa, escribes en vez de y, un x menos 4 más 5, y tienes entonces ahí la expresión de la función inversa. ¿Y qué es el último paso que nos queda? Dejar definido lo que es el dominio del recorrido de la original y de la inversa. Porque sabes que el dominio de la función original te dieron todos los reales, y sabes que el recorrido de la función original te dio desde el 4 hacia el infinito positivo. Teniendo esto, créeme, de inmediato entonces de que ya tenemos lo que es el dominio del recorrido de la función inversa. El dominio de tu función inversa va a ser el recorrido de la original, es decir, este intervalo, y el recorrido, ¿cierto?, de la función original va a ser el dominio de tu función original. Entonces, el recorrido de la función inversa es el recorrido de la función original. Lo único que hicimos es hacer este cambio y serían entonces los mismos valores. Si llegaste a esto, perfecto, déjame entonces felicitarte porque esa es la idea que nosotros estamos haciendo y nosotros estamos desarrollando. Entonces, primero que nada paso a preguntar primero, ¿queda alguna duda, chiquillos, chiquillas, en alguno de los pasos anteriores? ¿O vamos bien? Ya, ahí. ¿Vamos bien, cierto? Perfecto. Agradezco que la sinceridad, insisto, abiertamente, por favor, si alguien no entendió, me avisa y partimos con un ejercicio en la clase mañana. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea de que nosotros hayamos hecho todo esto? La idea es la siguiente, mira. Comparto pantalla. Ojalá se pueda ver. ¿Sí? Esta que tú estás viendo de color verde, ¿sí? Es la función original. Es decir, la que yo tengo acá, 3 elevado a x menos 5 más 4. ¿Y cuál es la gracia de tener una original con la función inversa? Gráficamente, la función inversa y la original son un efecto espejo. Ese es nuestro espejo. Siempre la función identidad, y es igual a x, es decir, te desplazas 1, sube 1.
Te desplazas 2, subes 2. Te desplazas 3, subes 3, ¿ya? Este es tu espejo. Por lo tanto, tú vas a querer reflejar esta función de color verde en este espejo. ¿Qué nos da? Eso. Que si te fijas, en teoría vendría a ser como un espejo, ¿cierto? Porque como que ambas se vienen a tocar acá, después se van a alejar. Bueno, se acercan al espejo y después se alejan. Hay una simetría, ¿ya? Pero esa función que yo estoy haciendo aparecer y desaparecer, ¿quién es? En este caso, la que nosotros pudimos encontrar en nuestro ejercicio. ¿Sí? El logaritmo en base 3 de x menos 4 más 5. Esa es la gracia y la idea de lo que nosotros estamos haciendo, chiquillas, chiquillos. ¿Cuál es la gracia de la función inversa? Que forma un espejo de la original. La verde es la original, ahora la café es la función espejo. ¿Sí? Y esa es su función inversa. ¿Ya? Eso es, chiquillas, chiquillos. Ya, entonces, si no hay más dudas, si no hay más consultas, había justo leído, me perdí, pero no era anterior a lo que me está escribiendo. Si no hay más dudas, si no hay más consultas, entonces dejamos la sesión hasta acá. El día de mañana revisaríamos ejercicio de la guía 6, ¿cierto? Yo voy a estar siguiendo revisando porque durante esta semana entregaría las notas de las guías. Ya no me apure, por favor, le pido